Buen día, mi nombre es Nomi Guadalupe Reyes Álvarez, soy de la carrera profesional técnico bachiller en alimentos y bebidas del grupo 6202 del módulo de filosofía. El tema es diversidad de la orientación sexual. Como resumen, el objetivo de este ensayo es hablar de la diversidad sexual, tratar temas de cómo la sociedad no quiere aceptar a las personas con diferente orientación sexual al establecida en la sociedad, cómo eso nos lleva a la discriminación, la homofobia y los prejuicios de la sociedad. Palabras clave: discriminación, homofobia, prejuicios sociales, políticas culturales. Introducción. Ser homosexual en la sociedad actual es parte de saber reconocerse como un sujeto diferente, con relaciones socioafectivas diferentes a las que la sociedad impone, ya que los sujetos deberían de convivir en un ambiente donde para reconocer a ese otro que está ahí, que lo significa y lo afecta, y que se convierte en huella vital para la emergencia de discursos y prácticas que potencien al individuo, desde lo que aporta ese otro en su vida y desde aquello que es capaz de construir con ese otro, pues todo sujeto, sin atañer su tiempo histórico, necesita un sentido de sí, un sentido de cómo llega, dónde está y cómo va en el curso de la experiencia humana. Gardin 2012. De esta forma, los sujetos sabrían ser inclusivos y aceptar la diversidad sexual de los demás sujetos. Pero en la sociedad actual muy pocas personas han sabido hacer uso de la otredad. Mayormente las personas homosexuales son juzgadas, son excluidos como si fueran personas anormales, cuando debería de ser lo contrario a eso. Deberíamos de aprender a convivir con ellos y a observar que ellos son igual de importantes que uno mismo. En un estudio sobre la discriminación en México, encuesta nacional sobre la discriminación en NADIS, Instituto Nacional de Estadística y Geográfica INEGI 2017, arroja datos preocupantes sobre la discriminación en general, en particular sobre la discriminación por la orientación sexual. Así, el 40% de los encuestados que declararon una orientación sexual no heterosexual afirma haber sufrido negación de sus derechos en los últimos 5 años. Más preocupante aún es que las personas trans, así como las personas gays o lesbianas, se perciben como las más discriminadas en el país, con un porcentaje de 72% y 66% respectivamente, seguidos por indígenas con 65%, trabajadores del hogar remuneradas con 62%, personas con discapacidad con 58% y personas mayores con 57%. Asimismo, el 40% de las mujeres y 46% de los hombres no estarían de acuerdo con que su hija o hijo se case con una persona del mismo sexo, porcentaje superado solo por una opción de casarse con una persona con VIH-Sida. Así colocamos la pregunta central de este artículo: ¿cómo se producen y reproducen los estereotipos y los prejuicios abiertos o sutiles que alimentan actitudes discriminatorias como las que documentan encuestas como el ENADIS? Nos centramos en el tema del lenguaje, puesto que el lenguaje constituye nuestra herramienta primaria para representar y negociar la realidad social y juega un papel central en estos procesos de construcción de identidades a través del habla. Cuando interactuamos por medio del lenguaje, siempre nos posicionamos a nosotros mismos y a otros sobre la base de categorías identitarias vinculadas con el género, la clase, la raza, la cultura, entre otras cosas. Zavala y Bach 2017. Esto nos indica que como sociedad al momento de interactuar por medio del lenguaje, creamos esas dimensiones de identidad, ya sean vinculadas con el género, la cultura, la raza, orientación sexual, entre otras cosas. Esta dimensión discursiva de las identidades nos lleva a establecer la conceptualización de cultura perspectiva de Grech, 1973. La cultura es esta urdimbre de tramas de significación y análisis de la cultura ha de ser, por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia interpretativa en busca de significaciones. Con este autor podemos afirmar todo lo que buscamos es la explicación interpretando expresiones sociales que son enigmáticas en su superficie. Gress, 1973. Por lo tanto, el concepto semiótico de cultura nos lleva a entenderla como sistemas de interacción de signos interpretables o símbolos. Así, la cultura no es la entidad en sí misma, sino un contexto dentro del cual pueden describirse los fenómenos sociales. Gretz, 1977. Esto nos lleva a que la sociedad se ha encargado de crear políticas culturales y estas son
los modelos a seguir de la sociedad en el ámbito social. Por eso, muchas personas todavía juzgan a otras personas por su orientación sexual y no aceptan la diversidad sexual, volviéndose la mayoría homofóbicos y prejuiciosos. En este escrito trataremos temas de discriminación, los prejuicios y cómo esto afecta a las y los homosexuales y cómo la sociedad no interactúa con ellos y los motivos que conlleva. En primer lugar, y para contextualizar, queremos señalar junto a Zapata Silva 2008 la relativa reciente fascinación por lo culturalmente opuesto, en un contexto global marcado por el fin de la Guerra Fría, la crisis de la izquierda y nuevos movimientos sociales que funden en identidades culturales o genérico-sexuales. El proceso discursivo de crear la alteridad, otredad, está íntimamente vinculado con una potencial acción discriminatoria, y eso porque la alteridad es el resultado de un proceso discursivo a través del cual un grupo dominante, nosotros, el yo, construye uno o varios grupos dominados externos a ellos, los otros, a través de la estigmatización de una diferencia real o imaginaria, que se representa como una negación de no la identidad y por lo tanto con un motivo para una discriminación potencial. La diferencia pertenece al territorio de los hechos y la alteridad pertenece al territorio del discurso. Chat 2008. Eso nos lleva a entender que los grupos dominantes crean grupos dominados. Los grupos dominantes no aceptan la identidad de los demás sujetos de los grupos inferiores, excluyen a los sujetos que no cumplen con los estándares de su grupo social. La otredad se trata del reconocimiento del otro como un individuo diferente que no forma parte de la comunidad propia. La otredad no implica, de todos modos, que el otro deba de ser discriminado o estigmatizado. Por el contrario, las diferencias que se advierten al calificar a los demás sujetos como un otro constituyen una riqueza social y pueden ayudar al crecimiento de las personas. La sociedad actual no pone en práctica esto, son más narcisistas, solo se preocupan por el bienestar de ellos mismos sin importar las consecuencias. El estudio mencionado anteriormente muestra un preocupante porcentaje de discriminación hacia las personas pertenecientes a la comunidad LGBT, y eso nos da a entender que la sociedad rechaza a las personas que no cumplen con su modelo de individuo correcto. Las personas homosexuales se ven afectadas, ya que sus derechos no son respetados, los excluyen y los ven con prejuicios por su orientación sexual. Sus derechos son violados, sin importar las leyes, son juzgados con la mirada, los pensamientos y las palabras. Muchas personas son despedidas por su orientación sexual. Pensar la diversidad sexual desde los postulados teóricos que surgieron en la construcción de conocimientos en la maestría de educación desde la diversidad desligó los sesgos frente a las formas de relación con los sujetos homosexuales y las formas en las que cada uno y una construye su subjetivación desde el reconocimiento de la otredad. En el proceso de su orientación sexual, Cárrega 2001, desde se ve reflejado del deber ser y el querer ser. Deshacerse de los prototipos establecidos como norma general de comportamiento y actitud frente a la relación consigo mismo y con los demás lleva a los sujetos homosexuales que instauren formas de otredad que divergen de la tradición y las normas sociales impuestas por instituciones como la familia, la escuela, el barrio, la iglesia y las empresas, y sistemas como el cultural, económico y político. Algunas personas, por seguir las normas de la sociedad, prefieren esconder su verdadera orientación sexual. Es más común en las que provienen de familias que son religiosos por el temor de ser rechazados por la misma familia. Conclusión. En la sociedad en la que vivimos actualmente, todavía prevalece la mentalidad excluyente y no se puede garantizar una conciencia de respeto, donde todos puedan ser libres y poder aprender de otros, como es la otredad. Las personas con orientación sexual diferente a la establecida por la sociedad son tratados diferente, son discriminados y no respetan sus derechos. Muchos son despedidos de sus trabajos, otros no son aceptados en lugares y son juzgados, cuando desde mi punto de vista la orientación sexual no debería influir en este tipo de actividades. Creo que todos deberían de ser tratados con respeto,
y deberíamos de aprender a convivir en armonía y ser de mente más abierta, porque ellos tienen conocimiento que dar a la sociedad igual que todos. El objetivo principal de este artículo fue plantear la discriminación de las personas con orientación sexual diferente, así como proponen Zavala y Bach 2017, en vez de declarar que ya no hay racismo, porque este no coincide con el racismo clásico, debemos investigar las nuevas formas de radicalización y discriminación en el mundo de hoy, tomando en cuenta los cambios en estos procesos de acuerdo con el contexto, la aparición de otros criterios para racializar y discriminar y los procesos de negociación y transformación del estatus del exogrupo, la importancia de estudiar, identificar los prejuicios y la perpetuación de la discriminación a través de la transmisión y transformación de los prejuicios radica en que la acción no se logra con lo que se dice, sino con lo que se hace a partir de lo que se dice. Lo central en el discurso discriminatorio no radica en su contenido, sino en el poder que ejerce. Zavala y Bach 2017. Gracias.